Bueno, buenas tardes. Estamos en el capítulo número 7 de Mis colegas amigos, en este caso el querido amigo Javier Chernikov, desde algún lugar de Alemania, en este momento de noche Sí, ya para él. Con Javier nos une una vieja amistad y pasamos unos cuantos años tocando en el grupo de Néstor Tomasini de NT La Banda, que era un grupo de música latina básicamente, que hacíamos básicamente salsa. Un grupo súper interesante con grandes músicos, tocaba Néstor, tocaba Osvaldo Belmonte en el piano, tocaba Gustavo Martelli en la percusión, bueno, Javier en batería y yo en bajo. Hemos trabajado mucho, hemos tocado mucho, nos hemos divertido mucho, hemos hecho mucho. giras muy divertidas que ahora vamos a contar. Así que bueno, buenas noches Javier para vos en Alemania. Bueno, ¿qué haces, Maxi? ¿Todo Un bien? placer que estemos hablando. Sí, todo bien, todo bien, todo bien. Me alegra mucho. Recién con Javier en la charla previa estábamos haciendo una especie de ubicación temporal en qué época sucedió lo de NT La Banda, y más o menos lo ubicamos entre el año 95 y el año 2000. Fueron 5 años Sí, de mucha actividad, por suerte, de un grupo que por suerte laboralmente nos fue muy bien, digamos, tocamos bastante, hacíamos bastante fiestas, laburo, casamientos, cumpleaños, y hacíamos conciertos. Entonces también. se daba la cuestión artística por un lado, que tocábamos una música que a nosotros nos gustaba mucho, y que yo medio que aprendí a entenderla ahí tocando con ustedes, porque yo había tocado ya ese tipo de cosas con el Quinteto del Cuartetazo hacía unos años, que yo me acuerdo Sí. que tocábamos un tema de salsa de Daniel Messina, que yo no entendía dónde estaba el bajo, para mí estaba mal ese bajo, y varias veces me la pegué en la cabeza porque nadie tocaba conmigo y yo no tocaba con nadie, entonces era todo el bajo en el aire. Y yo decía, no, Claro, esto es claro, imposible de tocar, ¿viste? claro, Fue lo claro, que claro, más me claro. costó en mi vida tocar, aprender a tocar salsa y entender la función del baterista, la función del pianista. Bueno, mi función no es una música que sea fácil para los bajistas. La No, verdad no, que no, no, no. la padecí bastante. Bueno, Así te que, tengo que decir que yo a la par tuya medio la aprendí a tocar en ese momento, ah, porque bien, como te decía, bueno, era mi primera experiencia y bueno, y fue la primera experiencia que me marcó para lo demás porque desde ese momento la tomé como mi música, como yo te ujú, decía antes, ¿no? sí, Es que yo defino mi música a la música que me para los pelos, o sea, que me claro, pone la piel de gallina, o sea, claro, y esa claro, es, claro. por ahí músicos que también me pasa eso, pero en sí el género me pasa eso. Bueno, La pero sí, música, al mismo tiempo que vos lo iba aprendiendo. la música centroamericana tiene una cosa que nosotros hablábamos recién en la previa, que es el tema de la alegría con la cual se toca, la alegría que le da a la gente que termina bailando, como vos comentabas recién, en el medio de un solo de bajo, la gente se larga a bailar y, viste, vos Y decís, vos fuiste el responsable de eso. nos reímos A mucho. gozar con mi combo, el coro incitaba a que la gente baile y la gente estaba así. Y cuando vos empezaste el solo de bajo, dijeron, ahora sí a bailar, ahora sí a bailar. Impresionante. Ah, Tremendo. Una cosa que quiero comentar también, porque me parece muy interesante, muy importante en la historia de Javier, es que Javier es hijo de un actor, comediante muy importante, que es Rudy Chernikov, que anda dando vueltas todavía, haciendo cosas por ahí, por el mundo. Viene, Este, viene acá, a fin de mes viene acá. ah, a laburar allá a Sí. Alemania. No, viene, Ah, viene a visitar, pero está haciendo funciones en italiano en Roma ahora, ¿eh? Ahora, ahora este fin de semana. Sí, alto sí. personaje tu padre, alto Sí, personaje. sí, 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 Personaje muy sí. particular, actor, comediante, escritor. Se ha dedicado, bueno, ha hecho mucha televisión, mucho cine, mucho teatro. Tuvo un par de obras muy famosas en una época, ¿no? El Y Señor del Baño era de él. el señor del baño, después, ¿cómo se llama? La Idi Yemame, Ah, antes de Yo Argentino, había otro que le fue ujú, bastante bien.
Bueno, y después otras pero mi papá es un monstruo de ideas y de trabajo como yo quizá nunca vi en mi vida. Ya Él desde escribe sus espectáculos, ¿o no? Yo creo que escribió un gran espectáculo y de ahí es como que van surgiendo otras ramas. Lo que pasa Claro. que, por ejemplo, mi viejo es una persona que dice, bueno, voy a hacer el espectáculo en francés y lo ves estudiando la letra en francés y de una manera tan metódica y tan, por así decirlo, perfeccionista que no se puede creer. Y lo mismo lo hizo en francés, lo hizo en italiano, lo hizo en portugués. Qué animal. Y si lo dejás, se me mete acá y trata de hacerlo en alemán. Claro. Digamos, son cosas por ahí inconcebibles para otros actores, pero bueno, pero mi viejo ¿Y se fue cortando solo y haciendo sus cosas tu gusto y por la música viene por una herencia familiar o es una cosa que vos saliste solo, mira, no, digamos? ¿Tu vieja, no, tu hijo tienen gusto por la música? no, mi bisabuelo era un compositor Ah, ucraniano y ah, bastante conocido, que compuso un montón, era concertista de piano, mi abuela, concertista de piano, ujú, mi papá tocaba la batería cuando ah, tenía 12 años, ah, no y, sabía. y es como que, sí, y es como que yo fui, la música nunca fue algo ajeno, ¿no? Ajá, Pero lo que sí recuerdo es que por ahí para mi cumpleaños número, creo que 10 años había cumplido, me ajá. regalaron una guitarra acústica, una guitarra criolla de Casa Núñez, ¿no? Bastante buena. Y me la dieron así, me la dieron, y yo les dije, No, yo quiero, yo quiero una batería. Yo no quiero una batería. Y la guitarra quedó en el ropero. mal. Y en un momento, y no tuve batería y Ah, me empecé a armar con cajas de cartón, claro. con lámpara, con cualquier cosa y empecé a tocar con discos porque no tenía la batería, Mm, todavía no. mira, Pero bueno, pero la conexión con la música es por parte paterna, digamos. Matera, pero digo, ¿vos sabías en ese momento, a tus 10 años, que tu papá había tocado la batería? ¿O te llegó No, después esa información? no, 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 no. Es interesante Después de, eso, ¿no? no, 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 no. Después de que yo empecé a tocar la batería, ya por ahí a los 15, 16, me enteré de eso. Ah, No, pasaron en ese varios años, momento no sabía. Sí, 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 qué sí, loco. sí. Y vos tuviste la suerte de formarte con un tipo que yo creo que fue de los mejores bateristas que hubo en Argentina, y según dicen, Sí, uno de los mejores profesores de batería que hubo en Argentina, que fue Junior Cesari, ¿no? ¿Querés hablar un poco de sí, sí, sí. Para mí es el mejor baterista que yo vi en Argentina, eso? por escándalo, no solamente por técnica, sino por musicalidad y por un swing terrible tenía para tocar, Cualquier cualquier cosa que cosa. tocas. Sí, sí, sí. Y como maestro, todavía mejor que como músico, así que ya era porque lo normal por ahí es que si uno es muy buen músico, entonces por ahí maestro no tanto, o si es muy buen maestro, entonces no tanto músico. Bueno, Claro. Junior era un monstruo como maestro, como músico y como persona también. Sí, sí, sí. Se, se di- La verdad que tuvo mucha suerte, sí. se dice que era muy, muy exigente, Sí, sí, te tenía sí. cagando. Sí, 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 sí. Aparte, las clases duraban de acuerdo a lo que vos estudiabas. Si no, te ibas a tomar un cortado con un sándwich de jamón y queso al bar de la esquina con él. Y las clases duraban 11 minutos por ahí, o 8. Porque aparte vos llegabas, Qué bueno. yo estudiaba, en esa época, estudiaba un libro que se llama Syncopation,
Sí. Estudiaba Gary Sheffield, estudiaba el Goldenberg, estudiaba el Carl Gardner, estudiaba el método Buddy Rich, muchas cosas simultáneas, que algunas iban apuntadas a las digitaciones, algunas a la coordinación, a la articulación, método de tambor. Bueno, la cuestión es que vos pasabas las lecciones así, porque él te contaba, bueno, 1, 2, 3, 4, y si vos dudabas o te equivocabas 3, 4 veces en los primeros 3, 4 renglones, listo, para la semana próxima, negrito, la próxima, a ver, ¿estudiaste syncopation? Sí, bueno, vamos, 1, 2, 3, 4, y también, y así ibas pasando, que Maxi en realidad es como, debería ser así. Una vez vos me contabas una anécdota muy graciosa, que vos habías estudiado, bueno, estudiando con Junior, habías estudiado una lección, pero la habías estudiado a otro pulso. Y el tipo te miró como diciendo, no, pibe, eso no es ese pulso. Y vos te querías morir. No, esa fue la primera clase de todas con Junior, que yo llegué con una pila de libros así. Y yo le dije, me dice, ¿vos estudiaste todo eso? Yo le dije, sí, pero bueno, pero entonces... ¿Para qué venís? claro, bueno, le digo, sí, bueno, sí, estudié todo esto. Bueno, a ver, ¿qué estudiaste de esto? A ver, ¿podés tocar la página 3 de esto? Página 3 era una pelotudez, una cosa fácil, eran negras, con corchea. Le digo, claro, sí, esto puedo tocarlo. Bueno, te cuento y empezás, negrito. 1, 2, 1, 2. Espera un segundo. ¿Qué pasa, negrito? No, otra vez. 1, 2, 1, 2. ¿Qué pasa? Me dice, ¿cuál es el problema? Le digo, no, lo que pasa es que lo estudié un poco más lento. Me dice, bueno, ¿cómo lo estudiaste? Y yo le mostré. 1, 2, 1, 2. Me dice, claro. Me dice, lo que pasa es que no sabes tocar. Me dice, lo que pasa es que no sabes tocar y te tenés que hacer la idea que tenés que empezar de cero. Esa fue la primera clase. Y yo... No, tremendo. Así que no. Además, ¿qué edad tenías Tremendo. vos ahí? ¿Qué edad tenías vos en ese momento? 18. ¿Habías estudiado con alguien antes? Sí, había estudiado aparte con gente, por ejemplo, el otro día te comentaba de Fabián Gambarota, que un tipazo, y aparte que tocaba muy bien y me enseñó bien, pero lo que pasa es que vos llegabas ahí a Junior y te cacheteaba, o sea, no había forma, no había forma. Y bueno, me fui odiándolo ese día, y hasta el día de hoy estoy agradecido de Lo que pasa, esa... Javier, que esas situaciones, esas charlas y esa bajada de línea que te hace el profesor, puede derivar en dos cosas. Puede derivar en que vos digas, bueno, loco, me tengo que poner a estudiar como un loco, o te frustres y digas, no, este es un hijo de puta, no voy a estudiar y largo todo. Mucha gente, yo conozco mucha gente que le ha pasado eso, que se frustraron tanto por esa opinión, digamos, de lo que vos tocabas, que en realidad el tipo tenía razón. Lo que pasa es que vos no eras consciente en ese momento que tenía razón, y tuviste la buena fortuna de darle bola y estudiar varios años con él encima. Sí. Y también entendí también la frialdad de repente con la cual, aunque es una gran persona, después yo le armé la batería muchos años también, lo cual me dio acceso a robarle todo lo posible y a la persona, ¿no? A la persona, claro. Un tipo impresionante, ¿no? Pero en ese momento yo entendí, el tipo tiene una lista de espera tan gigantesca que yo, que no era nadie, voy, toco, digamos, mal, o me falta muchísimo, y el tipo no tiene ningún empacho en decirme, mira, tocas mal, hay no que tocas, empezar de cero. hacé de cuenta que empezás de cero, porque tenía una lista
que era grande y por ahí no le dolía perder un alumno. Pero después, ¿sabes qué me di cuenta? Que el tipo era así siempre. O sea, Claro. si vos estabas tocando mal, o un músico que estaba tocando mal estaba tocando mal, yo lo viví en ensayos que yo decía, por favor, Junior, no. O sea, porque no voy a dar nombres, pero Ujú. yo vi discusiones con músicos muy conocidos Sí, donde directamente les dijo cosas tremendas. fortísimas en un ensayo. Sí, 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 sí. Era así, era así. Ah. Sí, sí, sí. Yo tuve la suerte de tocar con él allá en una orquesta que se armó en el año 90, por ahí, en el Sindicato de Músicos, que había dos orquestas, una A y una B. Yo era el titular de la B, digamos, y el suplente de la A. Y el titular de la A era Fernando Galimani, que había sido profe Sí, mío de la EMPA, ¿no? sí. Entonces me dice un día, che, necesito que me hagas el cambio, ¿podés ir a tocar vos? Le digo, bueno, sí, imagínate, estaba la plana mayor del jazz No, argentino, digamos, todos los niatos que estaban ahí, el Gordo Fernández, tocaba toda una gente tremenda. terrible. Estaba este trompetista Belotto, Américo Veloto, Belotto. Veloto. Belotto era un monstruo sagrado, ¿viste? Bueno, Y Américo, sí, sí. y además tipos bravos, viste, que si vos no tocabas, te echaban directamente, te Y, echaban. y Veloto también, sí, era, sí. Claro. Entonces en un momento Belotto me mira, yo ya había tocado con Junior en algunos laburos con la orquesta de Panchito Nole, me acuerdo, y ya Ah, él me bueno. conocía. Entonces había cierta onda. Pero cuando vino Belotto y dice, ¿y este quién es? ¿Viste? El bajista, ¿qué pasó con Galimani que no vino? No, vine yo. ¿Y vos quién sos? Máximo Rodríguez. Ah, ¿sabés leer bien? Creo que sí, no sé. Bueno, vamos a leer tal tema. Lo miro a Junior, dice, dale, vamos. Los dos solos tocamos, batería y bajo, sin nada. Es decir, el tipo me estaba poniendo a prueba Uh, mal, mal, ¿viste? uh. El tipo dice, bueno, ¿vamos con este tema? Sí, vamos. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Junior y yo tocando. Llegamos al final, bien. El tipo dice, ok. Y cuando veo que Junior me hace así con el dedo, dije, wow. Uh, Para mí fue claro, como claro, jugar al lado claro, del no, Diego, ¿viste? Jugar al lado del Diego y que te claro, levante el pulgar claro. así. Dijo, bien, bien, me dijo Junior. Dije, uy, loco, tocar con estos Total, tipos, total. leyendo Mirá de vos. primera, ¿no? Leyendo de primera, No, así. y no, no, y bueno, leyendo de primera, si él te hizo así, Uf, este gesto de Junior es como decirte, sos un fenómeno. O sea, es porque, digamos, porque eso no te lo va a decir. No, claro, no, 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 imagínate, no, fue tremendo, tremendo. porque además, digamos, yo me acuerdo que tocar con Junior era subirse a un tren que era tremendo. Toques swing, toques latín, toques Brasil. Yo me acuerdo que No, era de una no, seguridad tremenda el tipo. no, 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 terrible, terrible, terrible. No, si tocaba swing, era una planadora, Una pero si aplanadora, tocaba samba, pero tocando samba, bueno, ya ahí era otra, un ya ahí hiper era otra historia. especialista, un hiper No, no, especialista. no, no, pero aparte, el swing que tenía, porque tenía, para mí, un tipo que había estudiado muchísimo el instrumento y que Ujú, seguía estudiando mucho, ujú. pero tenía cosas también tenía cosas de calle también tocando, tenía No, cosas intuitivas tocando para mí lo diferenciaban y te mataba. Tocando samba era una cosa terrible, sí. terrible, terrible. Tocando swing, claro, pero tocando samba era una cosa Pero además bestial. como baterista de orquesta, viste que los bateristas de orquesta son bastante particulares, porque no es lo mismo tocar en un trío, en un cuarteto, en un quinteto, que No, bancar 20 o no, 25 músicos, ¿viste? sí, Y el sí, tipo tenía un timing para tocar ahí con tanta gente, no, con trompeta, trombones, ¿viste? Saxo, piano, guitarra. impresionante. Impresionante. A mí me sorprendía mucho porque era como que el tipo la llevaba en la mano la orquesta, Sí, ¿viste? sí, Era, sí, sí, era sí, un sí. Y, malabarista tremendo. y vos sabés que sí, y me tocó armarle la batería o ser plomo de él Ujú. varias veces que tocó con María Creusa.
en Buenos Aires. Sí. Que eso era, ¿viste? Eso es como ir a un workshop así, que, ¿viste? Ver a la gente tocando en vivo samba. Esa música. O sea, claro. esa música en vivo ahí tocada, Claro. eso fue, o sea, es como, no sé, como un workshop de un mes ahí reducido, porque lo ves de atrás del escenario, ves todo, es una cosa. ¿Cuántos años Junior, fueron, Javier, de estudio con Junior? Y una semana. ¿Tanto hablar? No. Fueron varios años. Habrán sido 6, 7. 6, Uf. 7. Y además me contabas que muchas veces te atendían en el bar de la esquina. Sí, claro, porque como los alumnos no iban estudiando, iban durando menos las clases, entonces es como que el centro de las clases se había trasladado al bar de la esquina, o del bar de enfrente. Yo tomaba clases de él en Brasil y Garay, ¿no? Y enfrente estaba el bar, y entonces ya era una casa vieja, con unas escaleras para arriba, una casa vieja, que el gordo fumaba un humo terrible. Bueno, la cosa es que tocabas el timbre, y vos entrabas, y desde arriba se escuchaba una voz que decía, ¡Está en el bar! Ok, bueno, listo. Era el vecino que estaba ahí arriba que gritaba que estaba en el bar. Entonces ya no me evitaba de subir las escaleras, me cruzaba y estaba en el bar. Y en el bar estaba el gordo con 3, 4 alumnos que se ve que habían hecho su clase a la 1 de la tarde y se quedaban hablando con Junior, porque quedarse hablando con Junior en el bar, contándote historias o tratando de, no sé, uno tratando de descubrir a la persona que uno admira, porque, porque yo lo admiro hasta el día de hoy profundamente a Junior. Los alumnos se quedaban con admiración ahí y se quedaban por ahí 3, 4 horas con él. Y él se iba eventualmente a dar 15 minutos de clase, 20 minutos de clase y volvía a hablar. Y entonces en un momento eran como 5 o 6 alumnos y Junior ahí. Y Junior, y todos y hablando. Era una especie de gurú, bueno, digamos, ¿no? De los bateristas. Total. Para tu generación, digamos, Total. para la generación tuya, ha sido un referente muy potente, Total, digamos, porque ¿no? sí, porque yo además vi tocar alumnos de él y de alguna manera los veo cortados por la misma tijera, de alguna forma. Por ejemplo, lo vi tocar a Julio Figueroa, que no sé si... Está en Diego Estados Unidos, me Alejandro. parece que Julio, ¿no? En Estados Puede Unidos. ser, puede ser. Diego Alejandro Diego es Alejandro, tremendo. que toca Tremendo. tremendo. Aníbal Barbieri, ¿lo conoces? No. Bueno, sí, pero está viviendo en Brasil ahora. Ahora no me acuerdo de otros, pero bueno, Oscar Yunta creo que estudió con el gordo estudió con también. Junior también. 2 años. Hugo Iosolino. No sé, muchos, y se me escapan muchos. Qué escuela, ¿no? Qué escuela. Sí. Interesante. Sí, otra cosa que me gustaría charlar, porque es muy interesante, es tus vueltas por el mundo. Es decir, hoy recalaste ya hace unos cuantos años en Alemania, pero viviste en distintos lugares del mundo haciendo cosas a veces un poco locas, ¿no? Sí. Y bueno, en realidad estuve un tiempo en Costa Rica, pero después cuando yo recalé en Europa, en Barcelona, empecé por necesidad a tocar en la calle, ¿no? Con las cosas de cocina. Como yo, mis últimos años en Buenos Aires, yo no tenía trabajo de músico y tocaba en la calle Florida, Yo me vestido acuerdo de de cocinero también. haberte visto en la calle Florida con el Bate Chef, que es tu personaje, tu alter ego sería, ¿no? El Bate Chef. Y que en esa época, después de tocar nosotros en el quinteto a NNT La Banda, uno de los primeros viajes que hiciste fue a Costa Rica, que me contaste que había salido, no por una cuestión musical ir a Costa Rica,
sino porque vos se ve que jugaste muy bien al fútbol, o seguís jugando muy bien al fútbol, y te querían contratar de un club de Costa Rica, pero la cosa devino en otra cosa totalmente distinta después. ¿Cómo Sí, fue? sí, sí, sí. Sí, y nos fuimos con un amigo mío que, bueno, que jugamos, yo jugué en inferiores de varios clubes en Argentina y él también. Ujú. Ya nos jugamos la última ficha a los 28 años de ir a jugar a algún lado profesionalmente, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que aterrizamos en Panamá, que casi nos matan, pero esto es otra historia, casi nos matan realmente. Ah, Y, 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 bueno, aterrizamos y a las 6 horas nos fuimos a Panamá City y de Panamá City volvimos al aeropuerto y nos tomamos un avión a Costa Rica porque nos mataban. directamente. Bueno, pero no importa, fuimos a Costa Rica y la cuestión es que mi amigo se desgarró, Ah, había un club de Costa Rica bastante, o sea, un club de Costa Rica chico, como vamos a llamarlo, no sé, ¿qué puede ser? No voy a decir San Telmo porque te me vas a ofender, ¿no? Pero voy a decir, no sé, Godoy Cruz, ponele. ponele. Y entonces íbamos a firmar contrato, ¿no? Mi Ah, amigo se desgarró y yo también por necesidad, yo hacía un programa de radio en Argentina, en una radio barrial, ujú, hacía un personaje que ujú. se llamaba Álvaro Despotriquetti, que era un personaje, como un periodista deportivo que despotricaba y hablaba mal de todo, ¿no? Y entonces yo tenía las cosas en un cassette y me fui a una radio de Costa Rica a decir, bueno, qué sé yo, por ahí pasa algo, ¿no? Claro. Llevé el cassette y había un productor ahí, argentino, Mira. que me dijo, bueno, escúchame, lunes, miércoles y viernes vas a salir en este programa, haces un micro como que, pero yo hacía deportes absurdos, o sea, nado sincronizado en mermelada de ananá, por ejemplo, o en vez de tiro al pichón era tiro al león, o sea, diferentes Es un cosas, ¿no? Pero el delirio. mismo personaje. Sí, y me daban, y cobraba un sueldito Mira. mínimo, mínimo, y bueno, eso lo pude hacer, no sé, creo que lo hice 3, 4 meses, después nos volvimos y después ya me vine a Europa definitivamente y bueno, por ahí tuve la suerte, como hablábamos antes del tema de la salsa, de que en Escocia, Mm. De- paradójicamente, la después de única música que Barcelona, toqué, después de Barcelona, recalaste en me fui a Escocia, Edimburgo, en Escocia. sí, sí. Y la única música que toqué en Escocia fue Latin Jazz y salsa, nada más. Nada más. Y tocaba Qué 3, 4 veces increíble. por semana. Sí, 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 sí. 3, 4 veces por semana. Y toqué con un grupo grande de salsa que se llama Céltica, que Ujú. anduve más o menos por toda Europa, que eran 12 músicos, donde también he vivido músicos que se quedaban dormidos arriba del escenario de ese grupo por la cantidad de alcohol que habían ingerido. He visto músicos de salsa céltica caer caer dormidos, levantarse y seguir tocando el tema. Y después en un concierto que vine a hacer a Alemania, conocí a Silvia Ujú. y bueno, empezamos a estar juntos. Yo vine a Alemania varias veces, ella vino a Escocia, hasta Ujú. que decidí venirme para acá, ¿Dónde en viviste Alemania, a exactamente? Alemania, y, Contá eso, ¿dónde estás en este momento? y se podría decir que estoy en la mitad de Alemania, estoy en la provincia de Thüringen, que está en el medio de Alemania, Ujú. cerca de una ciudad que se llama Eisenach, que es la ciudad donde nació Bach. Mira. Y no estoy ni muy lejos de Múnich, ni muy lejos de Hamburgo, por ejemplo. O sea, Ah, estoy ah. en el medio, ¿no? Ujú. Y bueno, eh, estuve trabajando en escuelas de música 15 y 16 años hasta que empecé a entrar en crisis con nuestra profesión y me empecé a sentir una oveja rebelde, digamos, que empezó a no gustarme la música siendo músico, Mira. no, empezó a no gustarme lo que rodeaba la música.
O sea, me empezó a no gustarme enseñar, me empezó a no gustarme volver a las 4 de la mañana, empezó a no gustarme tener que ensayar 3 veces para aprender un repertorio que podría ser aprendido en 30 Uno, minutos quizá. claro. Sí. Y entonces me fui acercando más a hacer mi propia cosa y a querer hacer algo solo por una cuestión económica también, porque empecé a no verle la hilacha al tema. Y bueno, empecé a hacer mis propias cosas y a tocar básicamente solo y alternativamente, porque prácticamente no toco con el instrumento ortodoxo, ¿no? Toco básicamente con cosas de cocina. Vos el otro día me mandaste un video muy lindo donde exponés tu trabajo de vuelta como el Bate Chef, como yo te vi en el 2000-2001 acá, pero haciendo un espectáculo para niños, digamos, donde vos exponés, digamos, diversos ritmos de origen latino, Sí. básicamente, donde los niños increíblemente alemanes bailan cha-cha y se divierten y la pasan bien, y vos haces un personaje, bueno, vos sos un personaje en sí mismo. Claro, sos un Sí, personaje en sí mismo. y sí. Se podría decir que eso que vos viste comenzó haciendo una cosa muchísimo más formal y muchísimo más escolástica. O sea, era una cosa de más, de más muestra, de demostrar que yo tocaba esto, que tocaba lo otro, Claro. pero más formal, más tipo workshop. Después me fui dando cuenta, porque la gente no reaccionaba como reacciona ahora, que no era yo, yo estaba exponiendo algo que no era yo. Y cuando empecé a ser yo, cuando empecé a vivir y a disfrutar, por ejemplo, en este caso que vos viste el cha-cha-cha, que a mí escucho ese tema y ya bailo acá solo en mi casa. Claro. O sea, entonces prácticamente no tengo que hacer nada extra para los chicos. Yo ya estoy gozando con lo que estoy haciendo. Claro. Y en el momento que los pibes perciben que vos sos verdadero en lo que estás haciendo, Te lo compraste. no, Claro. chao. Claro. En Alemania, en el Congo, en Argentina, en China, donde sea. Sí. Es así. Sí, es muy interesante. Muy interesante, porque además, digamos, vos tenés, yo creo, una doble condición que no todos los músicos tenemos. Es más, creo que nos falta a muchos, que es una condición del don de cierta actuación, digamos, que te debe venir por vías sanguíneas, digamos, de tu viejo. Seguramente. Porque, digamos, siempre fuiste un tipo muy histriónico, y en este espectáculo que vos me mostraste la otra vez, mostrás tus condiciones de baterista, que las tenés, y de sobrada experiencia y nivel alto, digamos, y tu condición de actor, digamos, podríamos decir. Sí. Y es una mezcla muy interesante, porque a veces nosotros los músicos en ese sentido somos medio momia en general. No tenemos manejo de ese tipo de cosas, ¿no? Y nos cuesta. Y cuesta. Yo creo que los músicos todos tenemos un humor muy, muy ácido y nos reímos nos sabemos reír de nosotros mismos. Casi todos los músicos con los que toqué nos reímos de nosotros mismos. Sí. Es un común denominador. Sí. Y tenemos mucho sentido del humor. Ahora, en el momento de subir al escenario, a uno hay algo que lo inhibe. Y yo te soy sincero, o sea, tampoco es que me salió naturalmente. Antes de hacer la primera función, hubo noches y noches donde yo no dormía. Donde yo no dormía porque yo decía, ¿qué hago? Soy un baterista, salgo solo, porque además otra cosa, primero yo me llevaba los timbales, me llevaba el bongo, me llevaba toda la batería, y la batería de cocina tocaba 2 minutitos al final, o sea que era una cosa que tenía que estar haciendo ejercicios, cosas raras, hasta que me di cuenta que no lo puedo hacer de esa manera porque es muy, muy pesado, pero no es una cosa que me salió muy naturalmente, yo creo que me fue empujando la necesidad
Y en el momento que me empujó la necesidad hasta un punto donde ya no podía más, fue el momento que yo lo describo que es como que uno mira para dentro de uno y dice, bueno, tengo que hacer un asado. Chorizos tengo. A ver, ¿qué? Y Claro, entonces vos descubrís que tenías entraña también, que tenías vacío, que tenías claro. morcilla, tenías chinchulines, pero todo también, si la necesidad no me hubiese presionado, yo no Mm, sé si hubiese salido todo eso. Y si yo conozco cosas tuyas personales fuertes, fortísimas, ujú. que podrían doblegar a más de una persona, que también yo no sé todas las cosas que vos hiciste, si vos no estabas bajo presión para hacer las cosas de una determinada manera y salir adelante como sea, porque yo sé que Sí, por ahí andar con temas pesados encima es como una carga. sí. Yo no sé por ahí si hubiesen salido, si tu vida hubiese sido un poco más fácil, ¿entendés? No sé. Mira, yo creo que, el otro día lo comentaba con alguien también, no me acuerdo en qué charla fue, que cuando yo me divorcio de mi ex mujer, de la madre de mis hijos, voy a hacer terapia con un psicólogo, y después de varios meses de charla y de contarle mi vida, no solamente matrimonial, sino de mis padres, viste que salen un montón de cosas, y en un momento el tipo me dice, flaco, vos te salvó la vida la música. No sé si sos consciente de eso. Le digo, no, la verdad que nunca me lo dijeron, nunca lo sentí así porque para mí la música desde niño fue una cosa muy natural. Cuando yo tomé la decisión de dedicarme a la música era o ser futbolista o ser músico. Ah, Ser sí, vos futbolista, también. sí, sí, me Ok, encantaba mucho jugar. Bueno, yo quería jugar al fútbol, yo soy del mismo año de Maradona, del 60, y tenía la ilusión de claro. jugar con Maradona. Bueno, lamentablemente yo me dediqué al bajo y él fue Maradona. Está bien, Este, está bien, está bien. No pero sabía. viste la situación de que cuando vos encontrás una herramienta en la vida, como a lo mejor a vos te pasa con la batería y estos espectáculos que haces, que Mm, psicológicamente y económicamente también te salvan la vida. Son muy sí, fuertes. Y hay gente que no tiene esa suerte de tener esas herramientas y la pasa muy mal. Por eso el psicólogo me decía, mirá, loco, yo no sé qué hubiese pasado con vos y tu familia si no hubiesen tenido la música a mano. Y mis dos hijos mayores son excelentes músicos, se dedican plenamente a la música. Y yo creo que a ellos también les salvó la vida en un punto. mira vos, No mira es vos. un detalle menor, ¿viste? No, no es un detalle menor. No, no, no. No, no, no. Y uno a veces no tiene por ahí, en el medio de toda la vorágine, uno no tiene por ahí conciencia de todo eso, ¿no? No, De cuánta gente hay trabajando de operarios o de cualquier cosa que no saben bien para qué trabajan o para qué lo hacen. no, no. Es más, es más, me ha pasado trabajando con la música también tener esa sensación Ujú, de no encontrar la diferencia entre un trabajo normal y lo que yo estaba haciendo como músico, ¿no? claro. También no es que cualquier cosa con la música a uno lo llena de esa manera, pero sí es que nosotros por ahí no tenemos conciencia a veces, o yo no tengo conciencia a veces, de lo importante, ¿viste? De decir, bueno, Sí, escúchame, ¿vos sabés para qué estás acá? Bueno, esto es esto, es esto. sí, Ya, además, me es- parece que tiene que ver con una elección de la vida, digamos, ¿no? Yo creo que a muchos de nosotros tuvimos la suerte de elegir por determinadas circunstancias de la vida, por empuje, por ideología, por lo que sea, y hay mucha gente que no puede tomar decisiones, entonces tiene que vivir la que le toca, en el lugar que le toque la que le vivir, toca. en el lugar que le toque nacer, y eso a veces no depende que nazcas en Argentina, como decía vos, en el Congo, en Bélgica, en Suiza o en Japón. Mm, Te puede pasar en sí, cualquier lugar del mundo. Pero tomar la decisión de dedicar la vida a una cosa que a uno le guste, no sé, si el tipo que labura de taxista es feliz siendo taxista, me parece está que está bárbaro, fenómeno. está Está buenísimo. bárbaro, bárbaro, Encontraste bárbaro. tu lugar en el mundo y está bárbaro. Ahora,
cuando vos no te queda otra y te tenés que subir 14 horas a un taxi para sobrevivir, y yo no sé, llegada tu edad o mi edad, ¿cómo quedás de la cabeza? No, 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 no. Y me parece que te Pero pasó la vida por arriba y no disfrutaste un carajo. En el caso nuestro, la profesión nos dio la posibilidad de trabajar de esto, de vivir relativamente dignamente, sí, y encima de hacer amistades y de habernos divertido mucho, en el caso nuestro por lo menos, y eso no a todo el mundo le sí. pasa, ¿viste? No, 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 y creo que además te da como un principio de adaptabilidad em, Ah, que no, que no toda la gente tiene también, ¿no? no, Porque tiene tantos vericuetos el trabajo nuestro y tiene tantos vaivenes que tenés que adaptarte a nuevas situaciones tan permanentemente. rápido. No, pero esta anécdota es una anécdota corta. Yo toqué con Yuyu da Silva, fue uno de los primeros trabajos profesionales que hice. Ujú. Yo ya estudiaba con Junior, pero no tocaba música brasilera como para hacer un concierto, ¿no? Pero yo conocí de casualidad tocando en un salón de fiestas al pianista que tocaba con Yuyu da Silva y me llamó y me dijo, ¿querés tocar con Yuyu? Le digo, bueno, sí, ¿cuándo? En enero. Bueno, sí, ¿cuándo? Me dice, en enero. Le digo, pero, me dice, todo el mes. Ah, Le digo, sí. Bueno, me dice, nos vamos a Chapadmalal, tocamos todas las noches. Le digo, bueno, está bien. Hicimos un ensayo, yo era un desastre, un desastre, un desastre, desastre, desastre. Me fui haciendo y una vez, y el segundo concierto, el tercer concierto, el cuarto concierto, al sexto, séptimo concierto ya sonaba más o menos. O ujú. sea, tuve que adaptarme a los golpes, a tocar algo que no. Y además me tuve que adaptar económicamente, porque yo iba a cobrar como $150 o $200 por todo el mes, digamos, Mm, en ese momento. claro. Y cuando terminó ese mes, en el año 90, esos $150 eran 28. Me acuerdo hoy, fue antes. Qué lindo. Así que, no, no. Buenísimo. Adaptabilidad musical, adaptabilidad financiera y, Psicológica. y sí, Psicológica. porque estás Claro, en pam, pam, pam. claro. Por eso yo creo Claro. que vivir, bueno, ahora vos lo ves desde afuera, ¿no? Viviendo en Alemania, que calculo que debe ser un país donde está todo mucho más ordenado, donde está todo mucho más, se respetan un Ujú. montón de cuestiones que por ahí acá no funcionan. Pero me parece que lo loco que es vivir en Argentina es que vos no sabés qué va a pasar mañana. Y eso en un punto, yo he conocido muchos europeos que se vinieron a vivir acá a Argentina y me decían, es hermoso vivir en Argentina, justamente por eso, porque no sabés qué va a pasar mañana. Yo me acuerdo de Tremendo. suizos, suecos, alemanes que han venido acá, y me decían, nosotros nos aburrimos allá, está todo tan armado. Mi ex mujer tenía parientes en Francia, en París, y alguna vez Ajá. charlando de esto, me decían, y bueno, nosotros este año que viene nos vamos de vacaciones a África y el otro año nos vamos a Australia. Ah, mira qué Ah, lindo. Entonces, y me preguntaban, che, ¿y ustedes qué van a hacer este verano, por ejemplo? Y yo le decía, Olimpia se llamaba la tía de mi ex mujer, le digo, mira, Olimpia, yo no sé si mañana voy a comer fideos. Y me miraban con una cara como diciendo, ¿cómo? ¿No claro, tenés claro. planeado 2 vacaciones para adelante? No, yo Increíble, no tengo ni planeado increíble, qué voy a hacer mañana, pues a lo mejor mañana no tengo para comer. Entonces, increíble. estos europeos me decían, no, no, es increíble como ustedes viven el día a día, nosotros nacemos, vivimos y pasamos por esta vida con todo muy armado, muy estructurado. Vos sabés que vas a nacer en una familia más o menos de clase media, que vas a poder estudiar, que vas a tener la posibilidad de estudiar alguna carrera importante, que después te deje un laburo importante.
Si no pasa eso, tenés una seguridad social que te contiene de una manera muy, muy importante. Vas a tener tus hijos, vas a tener tu pareja, vas a tener tu casa, vas a tener tu auto, y acá todo eso no existe. Entonces, Eso no existe. claro, le llamaba mucho la atención que el mañana es una incógnita muy grande. Es una incógnita. Y en los países organizados, más serios, digamos, distintos a nosotros, quizás la vida, por eso los niveles de suicidios que hay en países como Suecia, donde la gente literalmente se aburre de la vida. Es muy loco sentir eso, ¿no? Y acá vos estás todos los días pensando a ver qué carajo vas a hacer mañana. Es exactamente como vos lo describís, pero yo siento acá que está preestablecido también lo que vos, a lo que vos vas a poder llegar laboralmente y cuánto vas a poder, por ejemplo, desarrollarte económicamente, digamos. Ujú, Y eso es una cosa que te puede llegar a frustrar mucho, que fue una de las cosas que también disparó que yo me ponga en crisis, porque yo ujú, trabajaba en una escuela de música sí, que se podría describir como lo que vos describiste de una cosa más o menos segura, sí, pero yo me empecé a dar cuenta que aunque yo diese clase todos los días de mi vida, igual económicamente iba a estar en un nivel donde el techo ya está aquí y no claro, podés traspasar. sí, Y como maestro, por más que vos seas un gurú o que seas una eminencia, tampoco es el caso de que vos puedas cobrar, suponete, 100 euros cada vez que viene un alumno acá. No lo sí, vas a poder hacer, no te lo va a pagar nadie, te vas a quedar solo sin alumnos. claro. Entonces también yo lo que yo recuerdo como una diferencia es que en Argentina efectivamente había maestros o había situaciones o había conciertos donde vos ganabas por ahí mucho más, Ujú, o había maestros que eran muchísimo más caros que otros, sí, lo cual, tu capacidad también te permitía esperar una remuneración diferente. claro, Acá lo que yo vivo es que las cosas, por supuesto que están mucho más equilibradas, sí, como vos dijiste, pero a la vez estamos en la misma bolsa. Un músico que tiene 35 años de experiencia, por ejemplo, ujú, con otro que tocó en una orquesta regional 20 veces en su vida. O sea, claro, estamos en el mismo escalafón. ujú, Y eso es una cosa que de alguna manera te quita la motivación. Eso te quita la motivación, porque claro, no es valorado eso. Y bueno, en definitiva, si vos trabajás en una fábrica o de operario o de maestro o de lo que sea aquí en Alemania, ujú, tenés establecida una forma de pago, de remuneración o de seguridad social o todo, que es más o menos estándar sí, y que, como vos dijiste, no vas a bajar de ahí, claro, pero tampoco vas a ir más allá, tampoco vas a bajarte de ahí. Y ujú, tiene sus pros y tiene sus contras, digamos. Eso a mí personalmente me, me quitó una motivación tremenda los mira, últimos años que estuve en crisis y lo que me devolvió la motivación y lo que me devolvió el disfrutar de estar en un escenario, de disfrutar, pero de gozar por ahí como nunca, pese a que es una, pese a que es una responsabilidad grande pararte enfrente de 80 nenes que te miran no, así, es tremendo, diciendo, a ver qué me vas a decir, a ver qué carajo decís, vos que tenés acento encima, que no claro, hablás como yo. A ver, bueno, claro. Y no eso sos es, pero rubio, igualmente, no sos rubio. no, claro, no. Todo mal. Pero igual, eso a mí me volvió a motivar de una manera tremenda y me volvió a hacer disfrutar tremendamente. Bueno, qué Y bueno, sí, 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 qué sí, bueno, sí. qué bueno, Javier. Bueno, vamos llegando al final. Bueno, Fue muy lindo charlar, te fue muy lindo agradezco mucho. recordar muchas cosas que pasamos juntos con el grupo. Era realmente muy interesante el grupo. Voy a ver si
si encuentro algo que esté dando vuelta en las redes para ponerlo después en la charla, porque sería un muy buen recuerdo tenerlo, ¿no? Y vos, te digo, sos el bajista con el que más cómodo yo toqué Mirá, en toda, te tocaste diría con que en unos toda mi cuantos vida, vos. porque Tocaste con no, unos sí, toqué cuantos. con unos cuantos, pero siempre había tironeos, siempre hay cosas. Con vos no me pasó nunca, jamás. Mirá, Al contrario, no. qué bueno. Em, em, no, gran músico, vos sos gran músico, Bueno, gran te músico. te agradezco. Después te No, paso, pasame el sí, no, CBU, sí, eso te iba a decir. No. pasame el ¿Está CBU. grabando esto? ¿Está grabando? Después pasame por privado el CBU y yo te doy los 100 euros que combinamos. ¿No Para hay que... Western Union allá? Sí, más Bueno, fácil. entonces. Así No, que no. bueno, esto fue el capítulo entonces número 7 de Mis Colegas Amigos, en este caso con un querido amigo, baterista, percusionista increíble, Javier Chernikov, desde algún lugar del centro de Alemania, ya bastante de noche para él. Te mando un abrazo enorme y te agradezco haber sido parte del ciclo. El agradecido soy yo. Te mando un beso grande, Maxi. Dale, loco. Nos veremos. Cuídate. En algún momento nos Chao, veremos. chao. Chau, chau, que siga bien. Chao, Saludos a la cuídate. familia. Chao. Chau, Vos chau. también. Vos también.